las aguas del País Vasco se pueden llegar a ver más de 20 especies diferentes de mamíferos marinos. Algunos residen en estas aguas durante todo el año y otros pasan por aquí durante sus migraciones. Inevitablemente, hay ejemplares que llegan hasta la costa. A veces se acercan y se van voluntariamente, y otras veces encallan en la orilla. A esto se le llama varamiento. ANVAR, Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina, lleva desde 1996 recogiendo datos de los cetáceos varados en Guipúzcoa y Vizcaya. La red de varamientos gestionada por ANVAR está financiada por el Gobierno vasco desde 2017 y la forman voluntarias y voluntarios que residen en diferentes puntos del litoral vasco. Estas personas aportan su tiempo y conocimientos al estudio de estos animales, así como a su divulgación entre la ciudadanía. El voluntariado recibe periódicamente formaciones para saber cómo actuar en caso de varamiento. Cualquier persona que encuentre un animal varado, un delfín, ballena, tiburón, tortuga, puede activar la red de varamientos simplemente llamando al 112, que es el teléfono del servicio de emergencias. Este departamento se pone en contacto con la red de varamientos de ANVAR a través del teléfono específico para ello, que en estos momentos atiendo yo, y es entonces cuando entramos en contacto todos los socios, todos los voluntarios y voluntarias, y en función de la ubicación y las características del varamiento, van unos, van otras, y es cuando el protocolo se pone en marcha. Este protocolo se activa tanto si los animales están vivos como si han llegado a la costa ya muertos. En ocasiones, las decisiones que se han de tomar en un varamiento son complejas, pero ANVAR tiene la experiencia de haber atendido cientos de varamientos durante más de 20 años y es por ello que se ha convertido en el referente vasco en materia de mamíferos marinos. Cuando un animal vara vivo, siempre intentamos minimizar su sufrimiento y valorar si la reintroducción al mar es viable, pero cada caso es diferente. Cada varamiento se tiene que analizar de forma individual. Entre las funciones del voluntariado de ANVAR en un varamiento están asesorar a diferentes entidades sobre seguridad, sanidad o cómo gestionar la retirada del cuerpo, divulgación entre los curiosos que se acercan y en ocasiones también a través de los medios de comunicación, registrar datos como la especie, el sexo o el estado nutricional, aportar fotografías al archivo y recoger muestras biológicas. Cuando el animal está muerto, intentamos hacer una disección, una necropsia de ese cuerpo para recopilar todos los órganos y tejidos que se pueda y unas muestras biológicas que una vez analizadas aportan muchísima información, un montón de datos y a veces incluso se podría conocer la causa de la muerte. Los datos obtenidos en esta red de varamientos se aportan al SINE, el Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi, una herramienta que permite a diferentes personas y entidades consultar y analizar la información, algo muy importante para proteger adecuadamente a las especies marinas. Las muestras se llevan al Biobanco del PIE, que es el Centro de Investigación en Biología y Biotecnología Marinas Experimentales. Allí se estabilizan para conservarlas en un estado óptimo y se archivan para poder realizar posteriores estudios científicos. Gertatzen da kutsatzaile batzuk detektatzen direla adibidez uretan edo animalietan eta egoera nabarmen baten, baina ez dakigu noiz hasi zen kutsatzaile hori agertzen. Orduan egiten dira estudio retrospektiboak. Adibidez, gu badakigu orain mikroplastikoa daudela. Noiz hasi ziren ikusten orduan, epe luzez laginak gordeta baldin badituzu, zuk egin dezakezuna laginsarretara jo eta bertan ikusi mikroplastikoiek agertzen ziren. Horretarako lagin horiek gorde behar dira modu egoki baten. Los cetáceos son especialmente interesantes para realizar este tipo de investigaciones, puesto que están en lo más alto de la cadena alimenticia marina. Al alimentarse de otras criaturas marinas más pequeñas y vivir muchos años, lo que suceda a cualquier otro animal de la cadena acaba afectándoles. Por este motivo se les califica como bioindicadores.
También son llamados especies paraguas, porque su protección repercute directamente en otras muchas especies que utilizan su mismo hábitat. Por estos motivos, al estudiar a los mamíferos marinos, la red de varamientos de ámbar ayuda a conocer nuestros mares, y conocer lo que está ocurriendo es la primera medida necesaria para su conservación.